problema del primer parcial, del segundo parcial del UBA 21, del primer cuatrimestre de la 2020 que nos dice, o sea, nos piden los extremos locales que alcanza la función f igual a, bueno, acá está nuestra función. Bueno, siempre nos piden para trabajar con esto de los extremos locales. O sea, ¿qué son los extremos locales? Son los máximos y los mínimos valores que alcanza una función en una determinada parte del dominio. O sea, si nos piden los extremos locales, nos piden el mínimo y el máximo valor que pueden asumir la función. Y les cuento, o sea, cuando nos piden los intervalos de crecimiento, los máximos y mínimos de una función, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, siempre lo más importante, o sea, para manejar con el ejercicio, acuérdense que tenemos que buscar los llamados puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Son los valores de x que pertenecen al dominio de la función donde la derivada de la función es igual a 0. O sea, siempre que vamos a manejar los extremos locales o los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, empezamos buscando los puntos críticos, es decir, los valores de x que serán la derivada. Y bueno, o sea, tenemos que derivar la función y después igualar a 0 y ver qué onda. ¿Y qué tipo de función tenemos? Fíjense que nuestra función f, que está puesta acá, es un tipo de función que conocemos como función compuesta. Yo en el video de recta tangente trabajamos con una función muy parecida, o sea que acá tenemos una función compuesta. Y bueno, es una composición ¿de quién? Es una composición de una exponencial con una polinómica de grado 3, ¿cierto? Y bueno, ustedes pueden preguntarme, pero ¿cómo sabemos de eso? Imagínense siempre la siguiente situación, o sea, si reemplazamos x acá por algún número, bueno, como el dominio de la polinómica son todos los reales y de la exponencial también, o sea, no tenemos problema acá en el dominio, pero si reemplazamos x por algún número, tenemos que calcular acá primero, o sea, la primera cosa a hacer es menos x cuadrado más 48x y después con el resultado de todo eso sacamos la exponencial, o sea, e elevado a x. Entonces es una composición de funciones donde esta función acá, la primera la nombramos la función g de x y también la otra función acá la nombramos h de x. Y una otra cosa también, siempre debemos trabajar, verificar la tabla de derivadas mientras estamos trabajando con derivadas. ¿Y qué tenemos de la tabla de derivadas? Una cosa muy importante, o sea, si una función es la exponencial por la tabla de derivadas, la f', o sea, la derivada de la exponencial es ella misma, o sea, es la única función cuya tabla de derivada es igual a la función original. Y también es por eso que identificamos que esta función acá es una compuesta, porque nosotros conocemos la derivada de la e elevado a x. E elevado a cualquier cosa es una composición de funciones, o sea, siempre fíjense en eso. Ah, y acá yo puse f, pero bueno, voy a poner h para no confundirse. Son funciones distintas, pero voy a poner acá para
que no hagamos confusiones. ¿Y qué nos dice o sea, si tenemos una función compuesta, la regla de la cadena es la herramienta para derivar las funciones compuestas. Y la regla de la cadena nos dice que si una función f es una composición de h con g, entonces la derivada de la función f va a ser igual a la derivada de la función h, pero al vez de hablarmos h de x, cambiamos x por la función g de x, o sea, es una compuesta. Y eso multiplicamos por la derivada de la función g. O sea, eso es lo que pasa con la regla de la cadena. Entonces, para determinar la derivada de esta función original, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función h y derivar la función g acá. Yo las puse acá y ahora es posible determinar la derivada de ella. Entonces, g' de x. Acá es una polinómica de grado 3, o sea, el 3 cae y queda menos 3x, desconta una unidad, x cuadrado, y acá nos queda más 48. Y la derivada de la función h, o sea, la h' de x es igual, bueno, por la tabla de derivadas, ella misma. Y ahora tomamos estas informaciones y reemplazamos acá, donde está puesto la expresión de la regla de la cadena. O sea, ¿quién va a ser la f' de x? Es la derivada de la función h, que es h por x. Pero fíjense que acá reemplazamos la x por la función g. O sea, ¿quién es la función g? Menos x al cubo, menos x al cubo más 48x. Y esto multiplicamos por la derivada de la función g. Y determinamos acá quién es menos 3x cuadrado más 48. Ahora tenemos nuestra derivada, acá está, y yo les pido para que guarden esto, o sea, porque vamos a utilizar esto pronto, una vez más. Y ahora volvemos a nuestra hipótesis, o sea, ¿qué estábamos buscando acá? Estábamos buscando los valores de x que anulan, que serán la derivada, que la ponen como igual a 0. O sea, vamos a hacer este choclo todo. Eso puede parecer raro, o sea, miren cómo es la expresión de la derivada y eso lo hacemos igual a 0. Pero acá tenemos una sacada buenísima. ¿Y qué es la sacada? Fíjense que tenemos el producto de dos términos siendo igual a 0. Y la matemática nos dice algo muy importante. Si el producto de dos términos es igual a 0, entonces eso es decir que uno de ellos es 0. O sea, si A por B es 0, entonces A es 0 o B es 0. Y bueno, volvemos acá. Entonces, si el producto de dos cosas resulta en 0, una de ellas es igual a 0. Pero como tenemos una exponencial y la exponencial siempre es positiva, no importa para cuál valor de x trabajamos, o sea, esto siempre va a resultar positivo, siempre va a ser mayor que 0, no importa para cualquier valor de x. Entonces nos queda que esta expresión puede ser igual a 0. O sea, que para ser A la derivada solamente es necesario que menos 3x cuadrado más 48 sea igual que 0. Y bueno, resolvemos acá despejando la x, o sea 3x cuadrado es igual a 48, x cuadrado es igual a 16. Acá
sacamos la raíz cuadrada de todos. Y entonces nos quedan que el módulo de x es igual a 4. Entonces, cuando el módulo de x es igual a 4, dos cosas pueden pasar acá. ¿Qué sería? Que x es igual a menos 4 o x es igual a 4. Bueno, tenemos acá entonces los candidatos a puntos críticos. O sea, para x menos 4 o x igual a 4, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la derivada va a ser igual a 0. Y como estamos buscando los máximos y los mínimos de una función, bueno, no tenemos mucho todavía, pero ahora con un análisis bien sencillo logramos eso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Una cosa muy importante que tenemos que hacer acá es poner la recta real, acá x. Yo voy a poner acá los dos valores, acá menos 4. Siempre hay que respetar las posiciones de los números. Y verificamos cuáles son los intervalos generados. O sea, fíjense que acá dividimos las rectas en tres partes. Acá una parte, acá otra parte y acá otra parte. O sea, nuestros intervalos generados acá de poner los números serían de menos infinito hasta el menos 4. Acá tenemos el propio menos 4. Acá tenemos el intervalo de menos 4 a 4. Acá tenemos el propio 4. Y acá tenemos de 4 hasta más infinito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Elegimos valores de x que pertenecen a cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, yo podría elegir acá x igual a menos 5. Yo podría elegir acá x igual a 0. Y yo podría elegir acá x igual a 5. Y usted puede preguntarse, pero profe, ¿por qué estamos haciendo todo eso? Bueno, una cosa es muy importante y acerca de las derivadas, porque el signo de la derivada nos dice si un intervalo es creciente, o sea, si la función es creciente o decreciente en este intervalo. O sea, por eso acá elegimos los números y vamos a analizar qué pasa con el signo de la derivada. Entonces, una otra información muy importante, yo les cuento, o sea, si la derivada de una función, si la f' de x es positiva en un intervalo, entonces decimos que es un intervalo de crecimiento de la función. Yo voy a poner acá así, es un intervalo de crecimiento, o sea, la función es creciente en este intervalo. Mientras que si la derivada es menor que 0, entonces lo que tenemos es un intervalo de decrecimiento de la función, o sea, acá la función crece, baja, los valores disminuyen. Y bueno, si tenemos la derivada igual a 0, acá tenemos, o sea, pueden ser los puntos críticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tomamos x igual a menos 5 y reemplazamos en la derivada. Por eso yo dije, para guardar bien esta expresión. Bueno, si reemplazamos x por menos 5, ¿qué pasaría acá con la derivada? Fíjense que siempre este término va a ser positivo para cualquier valor de x. O sea, acá es mayor que 0. Y si reemplazamos por menos 5 acá, tenemos menos 5 al cuadrado, 25. 25 es 3 menos 75. Y menos 75 más 48 nos resulta que nos da algo negativo. O sea, si reemplazamos x por menos 5 acá,
esto resulta negativo. ¿Y cómo este resulta positivo? Positivo con negativo. Entonces la derivada va a ser negativa acá. O sea, la f' de x es menor que 0. Y bueno, si la derivada es menor que 0, entonces es una función decreciente. Yo represento así. Bueno, si reemplazamos x por 0, como yo dije, esto siempre va a ser positivo. O sea, no me importa analizar acá. Lo que me importa es analizar el término de grado 2. Si reemplazamos x por 0, o sea, se anula todo, nos queda solo el 48. Entonces, de cierta forma acá, para x igual a 0, o sea, para cualquier valor de x que pertenece a este intervalo de menos 4 a 4, la f' de x siempre va a ser positiva. Si la derivada es positiva, es decir, que es un intervalo de crecimiento, o sea, acá la función es creciente en este intervalo. Y bueno, si hacemos la misma cosa, si reemplazamos la variable x por 5 en la derivada, nos resulta que la derivada es negativa. Si la derivada es negativa, entonces tenemos un intervalo de decrecimiento. Y bueno, eso siempre hay que fijarse de cierta forma. Yo les pido que siempre que estén trabajando con las derivadas, hay que fijarse si ellas son positivas, porque si la derivada es positiva, entonces tenemos que la función es creciente en el intervalo, y bueno, si la derivada es negativa, entonces es decreciente. O sea, y yo acá, bueno, hice los cálculos todos. Y bueno, ustedes pueden hacer, pausen el video, reemplacen los números, pueden manejar la calculadora tranquilo, sin problema alguno. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, para terminar el ejercicio, si menos 4, 4, ¿qué van a ser los máximos o los mínimos? Fíjense acá, o sea, ¿qué pasa con la función acá? De menos de infinito hasta menos 4, la función es decreciente y después del menos 4, ella empieza a crecer, o sea, si algo baja, 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 baja y empieza a subir, ¿qué pasa? Es decir, que acá se alcanza el mínimo, o sea, si la derivada es negativa y después ella es positiva, entonces tenemos acá que para x igual a menos 4 es un mínimo de la función. Y bueno, y ahora la función es creciente, va subindo, o sea, y cuando alcanza 4, después ella empieza a decrecer, o sea, ella sube y después baja. Y eso, es decir, en un punto de máximo. Y listo, o sea, tenemos nuestros extremos locales, o sea, la función es mínima para x igual a menos 4 y el valor de x es máximo para 4. Perfecto. Y una cosa